En el vasto tapiz de la existencia humana, la verdad es a menudo un hilo difícil de discernir. La historia, tal como la conocemos, no es una crónica inmutable, sino un relato moldeado por quienes ostentan el poder. Estas narrativas tienen la capacidad de unir a las naciones, pero también de hundirlas en el conflicto. Observaremos cómo la mentira ha sido una de las fuerzas más transformadoras de nuestra civilización. Una herramienta capaz de derribar imperios, justificar guerras y condenar a inocentes. Exploraremos cómo estas falsedades han alterado irrevocablemente el curso de los acontecimientos. Este documental es una expedición a los momentos cruciales en los que la falsedad tomó el timón de la historia. Analizaremos las motivaciones detrás de estos grandes engaños y el impacto duradero que han tenido en la sociedad, pues solo al comprender el poder de la mentira podemos aspirar a protegernos de sus futuras encarnaciones. For 10 years, the city of Troy had withstood the Achaean army. With the war at a stalemate, Odysseus conceived a plan, a monumental offering to seduce the Trojans. The Greeks constructed a giant wooden horse, ostensibly a tribute to Athena. The Greek army seemingly disappeared, leaving behind the horse. The Trojans believed the war was over and the gods had favored them. The wooden horse divided the Trojans. Some wanted it inside the city as a sacred trophy. Others, like Capys, warned of a Greek trap. Laocoonte warned, "I fear Greeks bearing gifts." But giant sea serpents killed Laocoonte and his sons. The Trojans believed it a divine sign and brought the horse into the city. After a night of celebration, the city slept, unaware of the death they had invited within their walls. Under the cover of night, Ulysses and his warriors emerged from the horse, opening the city gates. The Greek fleet returned, and the army stormed the city. Troy fell, not by force but by deception. Mucho antes de los telescopios y satélites, la humanidad luchaba por comprender su lugar en el cosmos. La Tierra parecía vasta, estable y plana, extendiéndose hasta un horizonte lejano. Este modelo, un disco plano flotando en un océano primordial, no era ignorancia, sino un intento de dar sentido al universo. Esta cosmología geocéntrica estaba entrelazada con la mitología y la religión, colocando a la humanidad en el centro de la creación. Ya en la Grecia clásica, pensadores como Pitágoras postularon una Tierra esférica. Aristóteles proporcionó evidencia observacional sólida. El gran logro fue la medición de Eratóstenes, quien calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Para la gran mayoría, la Tierra seguía siendo, a todos los efectos prácticos, funcionalmente plana. With the fall of the Roman Empire, much Greek scientific knowledge was lost. Some figures promoted simpler, flat Earth cosmologies, though the idea of a spherical Earth persisted among scholars. Knowledge was preserved and developed in the Islamic world, where astronomers refined calculations of Earth's size. Magellan's circumnavigation provided definitive proof the Earth was a globe. Ironically, flat Earth belief resurfaced in the 19th century and persists today. Despite overwhelming evidence, this ancient falsehood continues, a reminder that scientific truth doesn't always easily triumph. In the grand theater of human history, few acts have had such devastating consequences as the Reichstag fire. On a cold February night in Berlin, a single flame ignited a conflagration that would consume a nation. The Reichstag, the symbolic heart of the German government, became the scene of calculated chaos. Flames devoured its interior, while smoke rose ominously, signaling the beginning of a brutal tyranny. The Nazis seized the opportunity, presenting a young communist as proof of a vast conspiracy. This was the pretense Hitler needed to activate his machinery of terror. The lie was repeated through radio and newspapers, infiltrating the minds of a population anxious from economic crisis. Fear spread, paralyzing critical thought and paving the way for extreme measures. Con la justificación firmemente establecida, Hitler no perdió un instante. Al día siguiente del incendio, persuadió al anciano presidente Paul von Hindenburg para que firmara el decreto del incendio del Reichstag. Este documento, presentado como una medida de emergencia para proteger al Estado y al pueblo, fue en realidad el certificado de defunción de la democracia alemana. En el delicado equilibrio de la naturaleza política, fue el equivalente a introducir una especie invasora que aniquila todo a su paso. Las libertades civiles fundamentales, como la libertad de expresión, de prensa,
de asociación y la privacidad de las comunicaciones fueron suspendidas indefinidamente con un simple trazo de pluma. El decreto desató una ola de represión sin precedentes en la historia moderna alemana. La noche se convirtió en el dominio de la Gestapo y la SA. Miles de comunistas, socialdemócratas, líderes sindicales, intelectuales y cualquier persona considerada una amenaza para el nuevo régimen fueron arrancados de sus hogares. Las prisiones se llenaron y los primeros campos de concentración comenzaron a erigirse para albergar a esta marea de disidentes. El ecosistema político de la República de Weimar, que alguna vez fue diverso y vibrante, fue purgado sistemáticamente. Las voces de la oposición fueron silenciadas, no mediante el debate, sino a través de la brutalidad y el encarcelamiento masivo. El incendio del Reichstag se convirtió así en la piedra angular sobre la que se construyó el Tercer Reich. Fue la gran mentira fundacional que permitió a los nazis consolidar su poder absoluto en cuestión de semanas. Con sus enemigos políticos eliminados o aterrorizados hasta el sometimiento, Hitler procedió a aprobar la ley habilitante, que le otorgaba el poder de gobernar por decreto sin la participación del Reichstag. La democracia no murió con un estruendo, sino ahogada en el humo de un incendio provocado y sofocada por el peso de una mentira colosal, una que el mundo tardaría años en comprender en toda su terrible magnitud. Hoy, las cenizas del Reichstag se han enfriado hace mucho tiempo, y el edificio reconstruido se erige nuevamente como un símbolo de una Alemania democrática y unificada. Sin embargo, su historia permanece como una advertencia perpetua. Nos recuerda con una claridad escalofriante cómo una sociedad puede ser manipulada, cómo el miedo puede ser instrumentalizado y cómo la verdad puede ser incendiada para dar paso a la tiranía. La gran mentira del incendio del Reichstag no solo destruyó un edificio, incineró las libertades de una nación y encendió la mecha de un conflicto que dejaría cicatrices imborrables en el alma de la humanidad. In the early 21st century, the world lived under a new anxiety after the trauma of 9/11. The attention of world powers focused on Iraq, governed by Saddam Hussein. A narrative emerged about Iraq possessing weapons of mass destruction. Repeated by officials in Washington and London, this claim became a drumbeat for war. In February 2003, Colin Powell presented the US government's case to the United Nations, arguing that Saddam Hussein was actively deceiving weapons inspectors. Behind the scenes, intelligence agencies were conflicted. The WMD narrative was a construction to justify a decision that had already been made. En marzo de 2003, ignorando las masivas protestas mundiales y la falta de un mandato explícito de la ONU, la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido lanzó la invasión de Irak. La operación, bautizada como Libertad Iraquí, comenzó con una campaña de bombardeos abrumadora, conmoción y pavor, diseñada para paralizar al régimen. El poderío militar desplegado era inmenso, una demostración de fuerza tecnológica sin parangón. En cuestión de semanas, Bagdad cayó, y la estatua de Saddam Hussein fue derribada en una escena transmitida a todo el mundo, un símbolo potente del cambio de régimen que se había logrado tan velozmente. Pero una vez que el polvo de la batalla comenzó a asentarse, una búsqueda muy diferente se puso en marcha. Equipos de inspectores, el Grupo de Inspección de Irak, formado por cientos de expertos, se desplegaron por todo el país. Su misión era encontrar el tesoro de armas prohibidas que había justificado la guerra. Peinaron arsenales, laboratorios, palacios y búnkeres subterráneos. Siguieron cada pista, cada rumor, cada punto en el mapa proporcionado por la inteligencia. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y los meses, el resultado era siempre el mismo: un silencio desconcertante. El vasto arsenal que se suponía que amenazaba al mundo simplemente no estaba allí. El desierto iraquí, que se esperaba que revelara los secretos más oscuros del régimen, solo ofrecía la cruda verdad de su ausencia. No se encontraron reservas de agentes nerviosos, ni ántrax, ni programas nucleares activos. Los famosos laboratorios móviles de armas biológicas resultaron ser instalaciones para la producción de hidrógeno para globos meteorológicos. La gran justificación de la guerra se desmoronaba día a día, revelándose no como un hecho, sino como una de las mentiras más consecuentes de la historia reciente. La narrativa que había llevado a las naciones a la guerra se había evaporado bajo el implacable sol de la realidad. El legado de esta mentira es profundo y duradero.
La guerra desestabilizó no solo a Irak, sino a toda la región, desatando conflictos sectarios y creando un vacío de poder que fue llenado por nuevos y aún más extremos grupos terroristas. La credibilidad de las potencias occidentales sufrió un daño incalculable, fomentando un cinismo generalizado hacia las declaraciones oficiales que perdura hasta el día de hoy. La búsqueda de armas de destrucción masiva terminó sin encontrar armas, pero en el proceso destruyó un país, costó cientos de miles de vidas y dejó al mundo en un lugar mucho más peligroso y complicado de lo que era antes. En el vasto universo de las creencias humanas, pocas historias capturan la imaginación con tanta fuerza como la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Y ningún evento está tan profundamente arraigado en el folclore de la ufología como el incidente de Roswell de 1947. Durante décadas, este relato de un presunto platillo volante estrellado y la recuperación de cuerpos extraterrestres por parte del gobierno de los Estados Unidos fue el alimento de libros, documentales y conversaciones nocturnas. Era una leyenda moderna, un mito que esperaba su prueba definitiva. Y en 1995, el mundo creyó que finalmente había llegado esa prueba, no en un informe desclasificado, sino en la forma de un granulado y espeluznante metraje en blanco y negro. La cinta, titulada Autopsia alienígena, realidad o ficción, fue presentada al mundo por un productor de video británico llamado Ray Santilli. Afirmó haberla obtenido de un antiguo camarógrafo militar estadounidense que deseaba permanecer en el anonimato. El metraje pretendía mostrar el examen post-mortem de uno de los seres recuperados del accidente de Roswell. Transmitido en cadenas de televisión de todo el mundo, el video se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo. Millones de personas quedaron hipnotizadas, observando con una mezcla de horror y fascinación cómo figuras vestidas con trajes de protección biológica diseccionaban metódicamente un cuerpo extrañamente humanoide. La criatura en la mesa de operaciones era la encarnación perfecta de todas las descripciones populares de un extraterrestre gris. Tenía una cabeza grande y bulbosa, ojos enormes y oscuros, una pequeña hendidura por boca y un cuerpo frágil y sin vello con 6 dedos en cada mano. Los patólogos procedieron a abrir la cavidad torácica y abdominal, extrayendo órganos desconocidos y gelatinosos. La naturaleza gráfica y aparentemente clínica del procedimiento le dio un aire de autenticidad que era difícil de descartar. Para los creyentes, era la pistola humeante que habían estado esperando durante casi 50 años, la prueba visual de que no estamos solos. El impacto fue sísmico. El video dominó los noticieros y las conversaciones en todo el planeta. Se organizaron debates de expertos, con especialistas en efectos especiales, patólogos y ufólogos discutiendo acaloradamente sobre su autenticidad. Algunos señalaron inconsistencias en los procedimientos médicos y las herramientas utilizadas, mientras que otros argumentaron que los detalles eran demasiado precisos para ser un engaño. La cinta de Santilli había logrado algo extraordinario. Había sacado la cuestión de los ovnis del ámbito de la especulación marginal y la había colocado en el centro del debate público global, obligando a todos a preguntarse, ¿podría ser real? A medida que el furor inicial se calmaba, el escrutinio sobre el video de la autopsia se intensificó. Como un organismo bajo un microscopio, cada fotograma fue analizado por expertos en busca de fallas. Los especialistas en efectos especiales comenzaron a notar anomalías. La forma en que la piel se deformaba bajo la presión de los instrumentos no parecía orgánica. Los movimientos de los patólogos a menudo parecían torpes y poco profesionales. Las herramientas quirúrgicas parecían una extraña mezcla de instrumentos de diferentes épocas, y la técnica de filmación en sí misma levantaba sospechas. Las grietas en la armadura de la autenticidad comenzaban a aparecer, pequeñas al principio, pero creciendo con cada nuevo análisis. La presión sobre Ray Santilli aumentó. Su historia sobre el origen de la película comenzó a cambiar y a presentar inconsistencias. Se descubrió que el supuesto camarógrafo militar original era una figura esquiva e imposible de verificar. Las investigaciones periodísticas revelaron que Santilli tenía un historial en el negocio de la nostalgia musical, no en el manejo de material clasificado del gobierno. El ecosistema de la verdad, que depende de la verificación y la corroboración, estaba rechazando este elemento extraño. La narrativa sensacionalista comenzó a desmoronarse bajo el peso de la investigación lógica y la falta de pruebas concretas que la respaldaran. Finalmente, en 2006, más de una década después de que el video conmocionara al mundo,
la verdad salió a la luz. Ray Santilli admitió que el metraje era de hecho una recreación. El alienígena era un elaborado muñeco creado por el escultor y experto en efectos especiales, John Humphreys. La autopsia se filmó en un apartamento de Londres. Santilli, sin embargo, se aferró a una última astilla de su historia original, afirmando que su película era una reconstrucción de un metraje real que había visto, pero que se había deteriorado hasta volverse inutilizable. Para la mayoría, sin embargo, esta fue la admisión final. El mundo había sido víctima de un engaño magistral. La saga de la autopsia alienígena es un estudio fascinante sobre el poder de la creencia y el deseo humano de que lo extraordinario sea cierto. Demuestra cómo una narrativa visual convincente, incluso una granulada y de baja calidad, puede anular el pensamiento crítico en una escala masiva. El video no era un documento de otro mundo, sino un producto muy terrestre de la ambición, la habilidad artística y el profundo anhelo de la humanidad por encontrar respuestas en las estrellas. La mentira, al final, no reveló nada sobre la vida extraterrestre, pero sí mucho sobre la anatomía de la credulidad humana. In human society, ideas compete. Some enrich, others, like invasive species, poison the social soil. Few ideas are as resistant as the falsification known as the Protocols of the Elders of Zion. This document was carefully fabricated to hunt and demonize an entire people, fueling hatred. Its genesis lies in late 19th century Tsarist Russia, ripe for conspiracy theories. Plagiarizing satirical works, the forgers created a supposed master plan for Jewish world domination. Presented as secret meeting minutes, it details a strategy to subvert morals, control the press, corrupt finances, and enslave nations. Like a toxic spore, it spread, translated, and distributed globally, infecting populations with anti-Semitism. The lie escaped its laboratory, haunting humanity. Though exposed as a forgery by rigorous journalism, the lie had acquired life. The Nazi regime adopted it, using it to justify genocidal policies. It became the cornerstone of their propaganda, legitimizing the Holocaust. It offers a simplistic narrative, attributing misfortunes to a malevolent group. The protocols are a hate engine, reactivated to serve tyrants and extremists. It persists online and in hate group pamphlets, often presented as authentic. Its resilience is a testament to human vulnerability to misinformation. Like a virus, it waits for social instability to resurge. Studying the protocols teaches us how a political intrigue can become a destructive tool. Truth requires constant defense and critical thinking. In 1918, the Romanov dynasty met a brutal end. From the chaos, a legend emerged, that Grand Duchess Anastasia had miraculously escaped. The uncertainty surrounding the execution fueled speculation. Rumors spread of a rescued princess. Over the decades, many women claimed to be Anastasia. One, Anna Anderson, captured the world's imagination for over 60 years. Rescued after a suicide attempt in 1920, she claimed to be Anastasia. Her story became a living enigma, dividing families and experts. Anna Anderson's fight for recognition played out in court and the media. Her intimate knowledge of palace life impressed some, while others denounced her as an imposter. For decades, evidence remained balanced. No definitive proof confirmed or denied her claims. The legend of Anna Anderson as Anastasia thrived. But in the late 20th century, DNA analysis emerged. The Romanov grave was discovered. Genetic analysis confirmed the remains belonged to the Tsar, Tsarina, and 3 daughters. The final blow came after Anna Anderson's death. DNA comparison proved she was not related to the Romanovs. She was Franziska Szankowska. In 2007, the missing children's remains were found, solving the mystery. Information can nourish societies or poison them. In post-war Germany, a peculiar artifact emerged. A forger found fertile ground in collective memory and trauma. The German magazine Stern, known for its sharp instincts, sought the ultimate story. In 1983, they announced the acquisition of Adolf Hitler's personal diaries. It was presented as a window into a tyrant's mind. The initial reaction was astonishment. Stern paid nearly 10 million German marks, betting on the relic's authenticity. The hunter was about to become the hunted. This detail, this illusion of the ordinary, is a classic camouflage technique. The trap was set, waiting for the world to enter. Sin embargo, en el implacable ambiente de la verificación histórica,
Incluso el camuflaje más elaborado falla bajo escrutinio. Los diarios, tan cuidadosamente presentados al mundo, pronto atrajeron la atención de depredadores escépticos. Científicos forenses e historiadores, criaturas adaptadas a detectar la más mínima inconsistencia, comenzaron su examen. Las primeras señales de problemas surgieron no del contenido, sino del objeto físico mismo. El papel, la tinta, el pegamento utilizado para encuadernar los volúmenes, todo fue sometido a un riguroso análisis. El ecosistema de la verdad tiene su propio sistema inmunológico, y estaba comenzando a montar una poderosa defensa contra este invasor extranjero. Los resultados fueron devastadoramente concluyentes. Las pruebas científicas revelaron que el papel contenía un agente blanqueador que no se produjo comercialmente hasta 1954, casi una década después de la muerte de Hitler. Los hilos de poliéster en las encuadernaciones también fueron un invento de posguerra. La tinta también era moderna. Toda la estructura física de los diarios era un anacronismo, una fabricación construida con materiales modernos. El engaño, una vez inspeccionado de cerca, no solo era defectuoso, era ridículamente audaz. El falsificador había imitado la apariencia del pasado, pero no había logrado replicar su sustancia fundamental, un error fatal en el arte de la imitación. El arquitecto de esta gran ilusión fue un hombre llamado Konrad Kujau, un prolífico falsificador de objetos de colección y un maestro del engaño. No era un ideólogo político, sino un simple oportunista que había identificado un poderoso anhelo en el mercado de la historia y lo había explotado hábilmente. Había estudiado la letra de Hitler y había llenado minuciosamente los cuadernos con una narrativa lo suficientemente plausible como para ser creída, mezclando hechos históricos con reflexiones personales fabricadas. Kujau demostró una comprensión primaria de los deseos de su objetivo, elaborando el cebo perfecto para atraer a una de las organizaciones de medios más poderosas del mundo. Las consecuencias para la revista Stern fueron catastróficas. Su reputación, tan cuidadosamente construida durante décadas, quedó hecha pedazos. El escándalo se convirtió en un caso de estudio de fracaso periodístico, un crudo recordatorio de que la sed de una historia sensacional puede cegar incluso a los más experimentados ante las señales de advertencia más obvias. Los diarios de Hitler son un monumento a la credulidad, un registro fosilizado de un momento en que el deseo de una narrativa simple y que lo abarcara todo superó la naturaleza compleja, a menudo elusiva, de la verdad histórica. Nos enseña que en el reino humano, los depredadores más peligrosos suelen ser aquellos que nos venden las historias que desesperadamente queremos creer. Science is a competitive pursuit of discovery. In the early 20th century, the origin of our species was a coveted prize. In 1912, Charles Dawson announced an extraordinary discovery in Piltdown, England. He presented fossil fragments of a skull and jaw, named Eoanthropus dawsoni, seemingly the missing link. The discovery was hailed as a triumph for British science, suggesting human origins were in England. For over 4 decades, the Piltdown man held a place of honor in textbooks and museums. But its anatomy was a puzzle, a contradiction that didn't fit later fossil discoveries, sowing seeds of doubt. El ecosistema de la investigación científica, aunque a veces lento, posee un poderoso mecanismo de autocorrección. Las nuevas tecnologías, como las nuevas presiones ambientales, fuerzan las adaptaciones y exponen las debilidades. A fines de los 1940, nuevos métodos de análisis de fósiles, particularmente la datación por flúor, estuvieron disponibles. Esta técnica permite a los científicos determinar la edad relativa de los huesos del mismo sitio, midiendo su absorción de flúor del agua subterránea. Cuando esta prueba se aplicó a los fósiles de Piltdown, los resultados fueron impactantes. El cráneo y la mandíbula habían absorbido cantidades de flúor muy diferentes. No eran del mismo periodo de tiempo. Se inició una investigación completa, y la verdad que surgió fue más asombrosa que el descubrimiento original. El hombre de Piltdown no era un fósil genuino, era un fraude deliberado y malicioso. El cráneo de aspecto humano era de hecho antiguo, pero era de un humano medieval. La mandíbula de aspecto simiesco era moderna, perteneciente a un orangután. Los dientes habían sido cuidadosamente limados para imitar un patrón de desgaste humano. Y los huesos habían sido artificialmente teñidos con productos químicos para darles la apariencia de gran antigüedad. Fue una falsificación de una ingeniosidad y astucia impresionantes,
diseñada específicamente para engañar a los principales expertos de la época. El desenmascaramiento del engaño causó conmoción en el mundo científico. Fue una profunda traición a la confianza, una contaminación de los datos mismos sobre los que se construye nuestra comprensión del pasado. La identidad del falsificador sigue siendo, hasta el día de hoy, un tema de intenso debate, un misterio que añade otra capa a la saga. ¿Fue el propio Charles Dawson, desesperado por la fama? ¿O fue otra figura, quizás un científico rival, haciendo una broma maliciosa que se salió de control? El culpable, como un animal nocturno, cubrió sus huellas perfectamente, dejando atrás solo su creación engañosa. La historia del hombre de Piltdown sirve como una lección crítica sobre la naturaleza de la ciencia. Demuestra que la ciencia no es una colección de hechos inmutables, sino un proceso, un viaje continuo de cuestionamiento, prueba y revisión. El engaño estancó el progreso en la paleoantropología durante décadas, enviando a los investigadores por un camino falso. Sin embargo, su eventual exposición también fue un triunfo del método científico. Demostró que, a la larga, la evidencia siempre triunfará sobre el engaño. La verdad, como una especie resistente, puede ser suprimida por un tiempo, pero inevitablemente encontrará la manera de salir a la luz. Hemos viajado a través de un paisaje de sombras, explorando el terreno fértil donde las mentiras echan raíces y florecen. Desde el hueco vientre de un caballo de madera hasta la firma falsificada de un dictador, desde una autopsia falsa bajo luces estériles hasta un fósil cuidadosamente creado y enterrado en suelo inglés. Estos engaños no son eventos aislados. Son un patrón que se repite en la gran narrativa en desarrollo del comportamiento humano. Revelan una profunda vulnerabilidad en nuestra especie, nuestra susceptibilidad a las historias, nuestra profunda necesidad de creer y el poderoso atractivo de una verdad simple en un mundo complejo. Cada una de estas grandes falsedades dejó una marca imborrable en el ambiente que habitó. Hicieron más que solo engañar, activamente moldearon el curso de la historia, alimentaron el odio, justificaron guerras, destruyeron reputaciones y llevaron la noble búsqueda del conocimiento por caminos largos y áridos. Son como especies invasoras, introducidas en un ecosistema donde no pertenecen, interrumpiendo el delicado equilibrio y dejando un legado de daño que puede tardar generaciones en repararse. Los ecos de estas mentiras aún resuenan hoy, un zumbido constante y bajo la superficie de nuestro mundo moderno. Pero hay otro patrón, más esperanzador, que emerge de estos relatos. Por cada engaño hay un descubrimiento eventual. Por cada falsedad hay un ajuste de cuentas. El espíritu humano, en su incansable búsqueda de comprensión, posee una remarcable resiliencia. Lo vemos en los científicos que expusieron el fraude de Piltdown, los historiadores que desenmascararon los diarios, los investigadores que revelaron las conspiraciones políticas. El impulso de descubrir la verdad es una fuerza poderosa y evolutiva, tan fundamental para nuestra supervivencia como el impulso de encontrar comida o refugio. Es este instinto el que nos permite aprender, adaptarnos y corregir nuestro rumbo. Y así, nos quedamos con una lección profunda y duradera. El pasado no es un paisaje estático, tallado en piedra. Es una entidad viva y que respira, constantemente reexaminada y reinterpretada. Las historias que nos contamos sobre de dónde venimos definen quiénes somos ahora y quiénes seremos. Debemos, por lo tanto, aprender a navegar este territorio con precaución, con escepticismo y con un compromiso inquebrantable con la evidencia. Porque el gran tapiz de nuestro viaje colectivo está tejido con hilos de verdad y engaño, y debemos aprender a distinguirlos. La historia no siempre es verdad, pero siempre enseña.